Monty Beiró. Marcos Bañó, ¿qué pasa? Bienvenida a Todo Mal. ¿Cómo estás? Bueno, teniendo en cuenta que ahora en la Comunidad Valenciana vamos a tener a un torero de conseller de Cultura, pues no sé, me parece. Sí. Me parece una cosa. No tengo, de verdad, han conseguido que no tenga palabras. Es una cosa que tú prejuiciosamente siempre piensas que pasa en Murcia o por el sur. O que no puede pasar porque es demasiado. Ya. Es como no tendrán la poquísima vergüenza, ¿no? de hacer esto. Porque un torero, ¿no tenéis a nadie mejor? No, obviamente no tienen a nadie mejor, pero es que a la gente que les vota les da exactamente igual, porque lo que quieren es hundir a la izquierda. Y hundir a las feministas y hundir a todo lo woke. Porque claro, todo lo woke es lo peor. Es increíble. Yo estoy consternada y todavía tengo la esperanza como de que de repente digan que era broma. O sea, como de descubrir de repente que la gente de Vox tiene ese humor. Como de que era broma, hombre, pero ¿cómo vamos a poner un torero? Pero no, van en serio. Es fuerte, ¿eh? A ver, yo tengo varias esperanzas. Obviamente son esperanzas basadas en la comodidad del hombre blanco cis heterosexual que puede soportar un gobierno fascista, ¿sabes? Hay mucha gente que no está en esa misma posición. Ya. Pero dentro de mis esperanzas hay varias. Una de ellas es que nosotros tenemos experiencia en gobiernos absolutamente demenciales. Recuerda que nosotros hemos estado con Rita, hemos vivido una Generalitat absolutamente corrupta. Nosotros teníamos la fama de la corrupción en modelo de España. Sí. La gente en España se reía de nuestro gobierno y de la corrupción. Tuvimos la Fórmula 1 aquí, cosa que es muy loca. Es increíble. Por todo lo que significa, por lo raro. Tú, si vives en Valencia, de verdad no entiendes que aquí se montase una movida de Fórmula 1. Sobre todo teniendo un circuito de Fórmula 1. Exacto. O sea, ya teníamos un circuito. ¿Para qué queríamos un circuito urbano? Bueno, en fin. Pues para lo que ha sido, que han acabado de pagarlo el mes pasado, acabamos de pagarlo. Sí. Así que bueno, pues con estos ánimos estoy yo. De un torero. Normal. Sí. Conseller de Cultura. Ya. Es que ya lo hemos visto todo. También tengo la esperanza de que para cambiarlo todo y moverlo todo, 4 años a veces no son suficientes. Y si conseguimos no alargar más esta movida y conseguimos retroceder, o sea, no precisamente, retroceder es lo que vamos a hacer ahora. Si conseguimos deshacer un poco el entuerto que se ha generado con estas elecciones, igual mucho daño no hacen. 8 años son los que de verdad pueden hacer mucho daño. Ya Veremos, pero en 4 años mucho. No te preocupes, Monty Beiró. Como blanca, cis heterosexual, aunque eres mujer, entonces ahí sí que igual sí que lo puedes sufrir un poco. Veremos. Pues nada, ¿se está acabando esta temporada? Sí, penúltimo programa de la temporada. Vamos avisando que luego vienen los lloros. Exacto. Y no estamos para desgracias. Hazte el selfie pertinente. Sí, me estoy haciendo un selfie ahora mismo. Porque es mi manera de decir estoy grabando todo mal, no me molestéis. Perfecto. Pues nada, ¿empezamos o qué? Venga, sí, es que es algo fatal, me voy a hacer otro. A ver. No sé por qué tenemos que esperar a que te acabes el selfie. Pero... Empieza. Ah, vale. Cosas que no, coño, que no. Monty, odio mucho a esta gente que desgraciadamente conocemos todos y afortunadamente no abundan, que esta gente que está de broma, nada más te conocen, te hacen bromas sin conocerte de nada. Y no abandonan el papel en ningún momento. Ya. Estos que no saben parar. Están con la broma, por ejemplo, les gusta mucho bromear con que están a malas contigo. Ya. ¿Sabes qué concepto te digo? Sí. Esta persona que finge que está enfadada contigo o molesta contigo o que es borde contigo y luego te dice que no, que es coña. Que es coña, pero no paran. Y no paran. Conozco a un par y son verdaderamente insoportables. Sí, sobre todo porque yo creo que el derecho a la broma, cuando la broma traspasa un poco algún límite del palo, pues eso, ¿no? Ser faltón, tiene que ser en un contexto de como de confianza, claro, en el que tú le has dado a esa persona esa posibilidad, ¿no? Y es verdad que hay gente que se toma esa libertad sin
sin conocerte o porque ellos creen que te conocen, ya sea porque haces algo cara al público o porque... No sé, pero sí, eso sucede. Y es tremendamente molesto porque al no conocer a esa persona, te invalida totalmente para responderle en el mismo nivel. Sí. Si tú le vacilas de vuelta, de repente está el mal rollo. Sí, parece que has creado tú el mal rollo. Entonces Exacto. tú no tienes la opción de jugar a lo mismo. No, tienes que hacerte el confundido. Tienes que estar confundido para que ellos te puedan decir que es broma, hombre, que no pasa nada. Pero si le dices, ¿tú eres gilipollas o qué pasa? ¿Te parto la boca? Si le dices eso, aunque sea vacilar, aunque sea de broma, claro, de repente, mal rollo. Yo invito a todo el mundo a que amenace físicamente a esta gente. Ya. Y verá cómo se corta todo en seco. Claro, pues muy bien. ¿Tú qué traes? Yo, mira, estoy hartísima, pero hartísima del ciclo anual de los festivales de música. ¡Qué ilusión me hace ir al Primavera! Ajá. Dios mío, el Primavera Sound ha sido un desastre. Sí. No vuelvo nunca más. Sí, hostia, sí es verdad. Siempre igual. Un año después se anuncia el cartel del Primavera. ¡Buah! ¡Qué cartelazo el Primavera! Madre no falto mía. ni loca. Dios mío, qué desastre ha sido el Primavera. No había taxis, el Uber valía 900 euros, el alcohol era garrafón, no había cola, duchas. Una vergüenza organización. Qué vergüenza, es una vergüenza de organización. 8 meses más tarde, ¡buah, qué cartelón el Primavera! O sea, stop con el ciclo anual del festivalero. Totalmente de si acuerdo. te mola el festival, ve. Va, si claro. no te mola y te tratan como ganado, ¿qué te hace pensar que al año siguiente, comprándole la entrada, estás mandándoles el mensaje de que necesitan cambiar? ¿En qué momento Sois tontísimos, sois tontísimos. Si te tratan como una mierda, no les compres la entrada. Claro. Porque es que el mensaje que les estás dando es perfecto que no pongáis duchas, es perfecto que haya una camarera cada 5 millones de personas, es perfecto que una vez más haya 900 grupos compuestos por hombres cis heterosexuales y a las 4 de la tarde toque una mujer holandesa, ¿sabes? No, quiero decir, stop ya con esto, no soporto, porque es que veo este ciclo como la hibernación de los osos, tío, o como el ciclo de las polillas. Es que es una cosa ya que no se puede soportar. No puedo más. Estás hablando el idioma basado. Estoy basadísima y he elegido hablar el idioma de la verdad. Normal. Monty Peiro. Dime. Hoy traigo una sección que alguna... Uy, madre mía, no he traído gafas. me voy a poner las gafas de sol. Monty Peiro, me voy a poner las gafas de sol, que están graduadas. Que tú una vez me increpaste que por qué llevaba gafas de sol en interior. Te avergonzó muchísimo. Me parece una cosa... pero claro, es que están graduadas y para ver ciertas cosas las necesito. Y hoy no me ha dado tiempo a ponerme... El otro día vi en el metro una señora que sinceramente aspiro a ser como ella, que llevaba unas gafas de sol no graduadas. Ajá. Y encima llevaba las gafas de vista graduadas. Y estaba en el metro con un aspecto... O sea, una cosa, esa doble gafa de a quien ya se la suda absolutamente todo. Y dije, esta señora... Que yo lo he hecho mucho tiempo en el coche, hasta que me gradué las gafas de sol. La doble gafa, has trabajado la doble gafa. Una gafa encima de la otra, claro. Pero eso para el coche, simplemente, no en el metro. Pero bueno, adoramos a esa señora, no obstante. El caso, ahora ya con las gafas puestas puedo leeros la sección. Traigo una sección que aglutina varios caballos de batalla capitales del mundo normal en un solo concepto. Y no podría estar más emocionado, de verdad. Hace ya un par de meses estuvimos hablando en este podcast con Elías Taño, muralista y activista y muy buena persona, de las problemáticas del turismo y de la necesidad de combatirlo. Y ya me quedé con la copla, pendiente de la inspiración para hablar de ello algún día en un programa futuro. Y sin aparente relación, creo recordar que en nuestra primera temporada hice una pequeña sección sobre las despedidas de soltero y sus diferentes formas y naturaleza. Las despedidas de soltero son, son el epítome del mundo normal. Vamos. Totalmente. Aún así, creo que no fui excesivamente exhaustivo. O sí, no lo sé, no me acuerdo. Hace ya... ¿Quién se acuerda? ¿A quién le 4 importa? añazos. Pues resulta
que el otro día en Twitter, gracias a una maravillosa mujer llamada Noé, que no es nuestra Noé, pero que la idolatramos igual, tú también la conoces, comentó una noticia que me dejó loquísimo. Un hombre... ¿Hablas de Noemo? Sí. Nuestra Noemo, un abrazo para ella. Un abrazo para ella. Un hombre se quejaba amargamente porque había viajado a Gijón de despedida de soltero con unos amigos y no les dejaron entrar a ningún sitio, teniendo que irse a Oviedo para celebrar. Mucho mejor, la ciudad natal de Melendi. Claro que sí. Y es que uno nunca está preparado del todo para ser testigo de la ausencia de límites de la que es capaz el mundo normal. Porque contrariamente a lo que muchos pensamos, el mundo normal no es algo estanco, paralizado en el pasado y centrado en mantener las tradiciones más casposas con vida. El objetivo del mundo normal es extenderse como un virus y adaptarse a cada situación para ensuciarla y asimilarla, y seguidamente ir a por la siguiente víctima. El mundo normal no es casarse, ni celebrar bautizos, ni ir al Ginos con tu pareja. Es convertir todo ello en un acontecimiento especial e intentar convencer al resto del mundo de que es una cosa increíble. Por eso, el mundo normal es también ese profesor que hace un TikTok para explicarte quién era Luis XIV, o esa familia que tiene un canal de YouTube donde se cuentan todos los entresijos de la crianza y se destruye la intimidad de menores sin su consentimiento. Con traumáticos resultados. Qué horror, qué horror. Muy horrible. Hay dos formas en las que el mundo normal intenta expandirse. Una es asimilando cualquier nueva idea que entre independientemente de su conveniencia. De sobra es conocido por todos el concepto original, que acaba hipertrofiando cualquier tradición. Y otra es convenciendo a una infinidad de aspirantes a emprendedores que invertir en dichas hipertrofias de eventos, ya sea entre muchas comillas tradicionales, es una estupenda idea. Tenemos, por lo tanto, miles de empresas que organizan todo tipo de eventos propios del mundo normal, bodas, viajes y también despedidas de soltero. Y con esto llegamos al núcleo de mi sección. ¿Por qué no unir los viajes y las despedidas de soltero y crear empresas que vivas donde vivas te organicen todo para ir concretamente a Gijón para celebrar la despedida de soltero de tu colega Ernesto? ¿Pero por qué a Gijón? ¿Qué ofrece Gijón? Porque, por ejemplo, Benidorm, vale, Magaluf, te tiras por un balcón. Efectivamente. Yo qué sé. ¿Pero qué ofrece Gijón? Pues algo está pasando en Gijón que tienen un verdadero problema con esta movida. Quería aclarar que durante toda la sección voy a usar el masculino genérico soltero, porque doy por sentado que el 100% de gente involucrada en esta movida que os voy a explicar es más hetero que gritarle a la televisión. Hetero sí, hombre, yo creo que también hay paridad aquí. Claro. Hay hombre y mujer, sí. Pero usar el genérico por la heteronormatividad. Vale. He hecho una investigación, Montipeiro, porque este tema, por lo que sea, me interesa muchísimo. Yo tengo ahora mismo muchísimas preguntas y quiero que me las resuelvas todas. Todas te voy a responder. Y he descubierto cosas aterradoras, Montipeiro. Resulta que Gijón, específicamente, tiene un problema con la epidemia de despedidas de soltero, como ya te he dicho. Según los datos recogidos, la ciudad recibió en 2022 más de 1.000 personas por fin de semana. Si no os parece mucho, pensad que Gijón no es precisamente Barcelona o Madrid o Valencia. 1.000 personas gritando disfrazadas de la peor manera o con pollas de plástico en la cabeza llaman bastante la atención. Por no hablar de que todos ellos se suelen reunir en los mismos puntos de la ciudad, creando una especie de marea cuñada que aterroriza a todos los vecinos. Y además una marea cuñada ebria. Totalmente ebria, por supuesto. Claro. Al parecer, Gijón es el lugar perfecto, como tú preguntabas, para este tipo de celebraciones. Tiene costa, tiene buen clima en verano, buena gastronomía, cultura del alcohol con el tema de la sidra y mucha actividad nocturna. Según he leído en algunos artículos de prensa local como El Comercio o La Voz de Asturias, hay testimonios de algunos afectados que me han parecido algo a la par descorazonadores y graciosos. Cito: su presencia en las zonas de paseo no es agradable. No es un turismo de calidad. Es lógico que la mayoría de bares del barrio se nieguen a servirles. Son molestos y hacen ruido. Pero para mi gusto, lo peor es que no generan un gran impacto económico en Gijón. Si vienen con su estancia programada, el pastel se lo reparten siempre los mismos. Claro. Lo que esta buena vecina de Gijón explica es que gracias a los movimientos demoníacos y tentaculoides del mundo normal, existe una infinidad de empresas dedicadas a la organización de despedidas de soltero en Gijón, que por unos 150 euros te dan noche de hotel, entrada para discoteca, cena y bebida, y muy probablemente cotillón y pollas de plástico para todos. Claro. Os leo rápidamente las empresas que he localizado que dan estos servicios por si queréis contratar alguno en un futuro, espero que lejano.
Aclaro, todas las empresas que voy a mencionar a continuación tienen como actividad principal las despedidas de soltero en Gijón. He obviado todas las empresas que abarcan el resto de España o realizan otro tipo de actividades más allá de las despedidas. Empiezo. Gijón Despedidas. Despedidas Top Gijón. Despedidas La Gran Juerga. Paradis Events. Gijón de Farra. Despedida en Gijón. Eventos La Buena Vida. Espectáculos Ruiz. Porque sí, Ruiz. Me encanta, mi favorita. Las 1001 noches Gijón. Despedida Gijón. Motos de agua Gijón. De repente motos de agua, lo que sea. Cangas Aventura. Actividades Gijón. Playa Aventura. Aquamoto Gijón. Otra vez las motos de agua. Sí, pero porque a las despedidas solteros les gusta, hay algunas que les gusta incluir como gincanas de cosas, sí. ¿no? Uy, ahora voy a eso, no te preocupes. Eventos Magic. Despedidas soltero en Asturias. Quad Aventuras y una mención especial, esto es la mejor, Disfraces Jarana. Que, ¡Guau! que como su propio nombre indica, es una empresa dedicada única y exclusivamente a vender disfraces para despedida soltero en Gijón. Lo que a priori me ha llamado más la atención es el tema de las motos de agua, que parece ser un gran reclamo en las despedidas soltero por algún motivo que se me escapa. Pero esto forma parte de la naturaleza del mundo normal y su forma de expandirse. No importa lo que venga a tu tradición rancia. Si viene a sumar, adelante, que sume. Yolanda Díaz, ya puedes tomar nota de los grandes maestros del manejo de masas. Y como mi afán periodístico está on fire, he decidido indagar en las páginas web de estas empresas para ver qué tipo de servicios más allá de las motos de agua se ofrecen. Y bueno, os paso a destacar los que más me han gustado, ilustrando clarísimamente el poco criterio con el que el mundo normal asimila todo lo que venga, independientemente de la coherencia que tenga con la naturaleza misma de los que la habitan. Uno esperaría de Gijón unas actividades relacionadas con su folclore, con la sidra, las gaitas o incluso Melendi, por eso de ser asturiano, pero nada más lejos de la realidad. El mundo normal gentrifica innecesariamente el ocio y lo convierte en una broma apta para niños de 14 años. En las despedidas de soltero específicas de Gijón tenemos karting. Los karts de toda la vida. Karts, que vale. bueno, teniendo en cuenta que Fernando Alonso, el nano para Melendi, es asturiano, pues bueno, pues puede tener Sí, un a pase, ver, sí. algo. Algo hay ahí. Paintball. Que no un falte clásico. nunca. Ponerse un mono grueso y un casco completo en pleno agosto y dispararse bolas de pintura es una actividad ahora tradicional del folclore gijonés. Don Pelayo, si pudiera, hubiera luchado con un paintball. Pues oye, pues sí, don Pelayo no le diría que no a nada. Escape rooms, para mí la actividad más coherente, pues lo único que querría hacer en una despedida de soltero en Gijón sería escapar. Escapar. También te digo que yo creo que podría diseñar una escape room gijonense Sí. totalmente ambientada en Ajá. el hospital de Sara Luna. Ajá, mola, me interesa. O sea, yo creo que podría diseñar Algo temático. una escape room temática de Sara, ¿sabes? De llegas y eres Sara, bueno, Ajá. eres la que le falta un corazón. Tienes que conseguir un corazón. Bueno, entonces una gincana basada en Sara Luna. Sí, o en Sí. la obra de Melendi en general, y Me diferentes. parece tal. muy interesante. Yo creo que podría Y diseñarlo. de hecho hay un nicho ahí que no sé si está A ver, explotado. nosotros somos las personas más... Con más fe las en máximas todo. autoridades Sí. en el tema de Melendi en esta... Sí. En este país, por lo menos. Entonces, deberíamos encargarnos de esto. No estaría mal, ¿eh? No estaría No mal. estaría mal. Lo pensamos. Por supuesto, te disfrazas de maorí para entrar. Claro, porque... Sin ninguna duda. Fútbol Bubble. Esto es ¿Qué jugar... cojones? Fútbol Bubble es jugar a fútbol dentro de una bola gigante hinchable transparente Qué asco me da esa mierda. para poder darse de hostias sin hacerse daño con cómicas consecuencias. No hay nada que apetezca más en pleno verano que meterse dentro de una pelota de plástico hermética y ponerse a correr ciego de sidra. Es lo mejor. Laser tag. O sea, lo de los lásers y disparitos con láser. Estamos en los 90, ¿en serio? Eso... ¿Tú nunca has hecho de lo del láser? Yo no he eso? hecho, de lo que has dicho, solo he hecho escape room. Bueno, eso es lo menos indigno, la verdad. Humor amarillo. No existe. Es básicamente un complejo mostoso donde hay una serie de circuitos forrados de goma espuma con olor a pies, donde los integrantes de la despedida se disfrazarán de cosas y harán pruebas físicas que recordarán levemente a las del famoso programa, porque obviamente no se parecen en nada. Banana Boat.
que es básicamente un flotador gigante con forma de plátano. Ajá. Donde subes con todos tus amigos en la playa y te arrastra una lancha a gran velocidad. Y con un poco de suerte llega la orca Gladys y os come a todos y a todos. Ojalá la orca Gladys a Gijón. La verdad es que podía hacer un tour por allí. En serio. Gincana urbana, que es básicamente seguir una serie de pistas y pruebas para ir de un punto A a un punto B y luego a un punto C para vivir una supuesta aventura. Pero de esas gincanas destaco una que he visto que se llama Gincana Tim Burton, que es una especializada en las películas más míticas del conocido director, que por lo visto es oriundo de Gijón y nosotros no lo sabíamos. Y mención especial también a una gincana erótica, que es lo mismo, pero supongo que incluyendo beber chupitos del escote o paquete de algún pobre stripper. No sé. Sí, seguramente. Seguramente. Sí, creo que regalaban también un juguete sexual, no sé cuál, pero lo regalan. Satisfyer muy barato, yo qué sé. Por supuesto, los striptease privados se ofrecen, al igual que los tupper sex, las limusinas, los catamaranes y los party boats, que es básicamente ponte ciego en un bote y plánchale la oreja al capitán que solo quiere morirse. He visto también un show que me ha parecido muy curioso que se llama Noches de Película, que cuesta 60 pavos por persona y dice así, cito textualmente, una divertida cena con animación ambientada en varias temáticas de géneros de películas muy míticas que se irán sucediendo a lo largo de la noche. Ajá. Se ambientarán y recordarán películas al estilo Gris. Gris está horriblemente escrito, no os lo puedo relatar desde aquí. Flower Power, una gran película que no conozco. Gangsters, otra gran película, ganador de 7 Oscars. Cabaret, sí que es una película, pero dudo que se refieran a ella. Y Mafia. Todo el mundo conoce la trilogía famosa de Mafia, Mafia 2 y Mafia 3. Claro. Una cena con cantantes en directo, bailarines, bailarinas y malabaristas que amenizarán toda la velada con sus bromas y monólogos. Todos los artistas interactúan durante la noche con los asistentes. Me gusta mucho esta aclaración. O sea, que lo que viene a ser traducción, te lo traduzco yo como cantante. Sí. Le puedes dejar la oreja como un secador a la plancha a la pobre chavala que está ahí cantando. Por supuesto. En definitiva, mucha diversión, juegos para los novios y sorpresas. En fin, horrible. La mayoría de estas actividades vienen acompañadas, casi todas, de la frase local exclusivo, lo que siempre transmite un turbio mensaje de aquí podréis desbarrar lo que queráis y que es la mejor pista que me puedes dar a mí para correr en dirección contraria. Destaco también lo siento mucho, vamos a entrar en el momento un poco más, no sé, más serio. Enano Show, que cuesta 300 euros. Esa parte está bien, 300 euros es una cifra digna, donde en las imágenes se puede ver a un hombre con acondroplasia vestido de policía. No sé. Está horrible que te haga gracia ver a una persona con acondroplasia vestida de policía porque te hace gracia porque es enano. Efectivamente, tal cual. Pero no quería ignorar el apartado que está al lado y por lo que sea cuesta 200 euros en vez de 300, que es el apartado Drag Queen. Esto no es exclusivo de ahora ni de Gijón. El espectáculo llevado por una drag queen es ya un clásico en las despedidas, pero no quiero dejar de mencionar que unos señores que seguramente votan a Vox y desean que Irene Montero se muera, decidan contratar a una drag queen para echar unas risas y reírse del novio y sus reacciones. No quería ponerme serio en esta sección, pero es que independientemente del respeto y admiración que tengo hacia el mundo drag, las intenciones de mucha gente que las contrata para estos menesteres me genera muchísimos problemas. Sí. En fin, parte seria, pero no podía obviarlo. ¿Y no te ofrecen enano drag? Así como sugerencia, a lo mejor, ¿no? ¿Por 500 euros? Por 500 euros no puedes tener todo. Lo sumas todo y ya está. Y en fin, este ha sido un poco un pequeño vistazo, no por ello menos terrorífico, de cómo está el percal de las despedidas de soltero en Gijón. En Gijón. Es que me hace mucha risa, lo siento mucho. Que bueno, desgraciadamente Gijón se prepara desde ya, de hecho ya lo está viviendo, al peor verano de su historia, porque esta tradición, lejos de decrecer, va viento en popa. Desde aquí todo nuestro apoyo a los gijonenses. Como valencianos sabemos muy bien lo que es ser asociado con algo que no te representa en absoluto. De hecho, miedo me da en qué se va a convertir Valencia ahora con la nueva alcaldía. Eso te iba a decir, porque no lo quiero decir. Pero se vienen cositas. No, que no lo quiero decir, pero en Valencia hace bastante mejor clima que en Gijón. Ya, por eso, que podemos vernoslas venir. La sidra está muy guay, pero... Aquí hay cositas, el agua de Valencia, la paella... Que bueno, que en el País Valencià tenemos Benidorm,
que yo he tocado en Benidorm y he visto cómo entró una despedida de soltero de ingleses, porque los ingleses vienen a Benidorm también en manada a celebrar despedidas, y el novio llevaba un cubo colgando de las orejas que me contaron que era para que cuando vomitara lo tenía que beber. Dios mío, pero por favor, los putos ingleses que se vayan a tomar por culo, de verdad, qué asco de gente. Pero claro, esto fue pre-Brexit. Quizá ahora lo tengan más difícil porque tienen que encontrar el pasaporte para poder venir y para poder volver. Que se vayan a tomar viento, no los queremos aquí para nada. Que se tiren por todos los balcones que encuentren. Es que los odio, de verdad, qué asco, en serio. Es fuerte. El caso es que, ¿qué turismo vamos a inventar aquí? ¿Turismo de caza y pesca? Porque puestos a cosas que no tengan que ver con Valencia, turismo de caza y pesca, turismo taurino, turismo de violencia machista, turismo de quema de libros, todo es posible con el ansia de expansión del mundo normal. Ya veremos, Monty Peiro, crucemos los dedos. Crucémoslos. Actualidad cuñada. Marcos, ¿qué pasa? Después de tu maravillosa sección, nos vamos a poner un poco serios porque, bueno, esta semana tú y yo hemos estado hablando bastante en lo privado de lo que ha sucedido con Rammstein. Por si alguien no se ha enterado, la historia empieza con una chica bastante joven que denuncia en sus redes que ha sido invitada a un after party en un concierto de la banda alemana Rammstein y que una vez allí y tras ser invitada a beber tiene fallos en la memoria, blackouts de estos, se siente drogada y no recuerda muchas cosas, pero que sabe que Till Lindemann, el cantante de 60 años, estaba por allí con una conducta bastante agresiva, eligiendo con qué chavalas quería tener sexo. Además, ella muestra fotos de grandes moratones en su cuerpo que no recuerda cómo se ha hecho. A partir de aquí se suceden, a modo Me Too, un sinfín de denuncias en redes de otras chavalas contando historias similares y se destapa que Till Lindemann tenía un asistente personal que se encargaba de localizar a chicas jóvenes y atractivas entre el público, o incluso antes de las actuaciones a través de internet, a las que daba acceso al row cero o fila cero, que es el espacio inmediatamente anterior al escenario para que estén ahí pues en primera fila. Ahí eran filmadas y a modo casting, las elegidas por la banda o por el cantante, al acabar el concierto tenían que entregar sus móviles y pasaban al after party, donde se les ofrecía bebida y el cantante intentaba tener sexo con algunas. Ninguna de ellas ha denunciado una violación en sí, pero muchas relatan experiencias parecidas a las de la primera. Sentirse drogadas, tener fallos en la memoria y en general un ambiente sórdido y turbio que no se parecía mucho a una fiesta. Además, la influencer alemana Kyla Schicks contó algo parecido también en un vídeo que lleva ya 5 millones de visitas. Todas cuentan que en el after party solo había otras chicas jóvenes, muchas de ellas aparentemente ebrias y o drogadas. Personalmente, conozco a gente que ha tocado en festivales con ellos y confirman que vieron cosas extrañas y que efectivamente había una mujer dando pases a chicas atractivas para pasarlas a este after party. Ahora mismo hay una petición que lleva, en el momento en el que lo he consultado, casi 30.000 firmas pidiendo la cancelación de los conciertos que Rammstein debe dar en Berlín a mediados de julio, y el senador de Cultura de la capital alemana, Joe Cialo, ha prohibido la celebración de fiestas en el backstage o la existencia de una fila cero. Por supuesto, el grupo, que también actuará en Madrid el próximo 23 de junio, ha publicado un comunicado negando los hechos y Till Lindemann ha anunciado que tomará acciones legales tanto contra quienes han realizado las acusaciones como contra los periodistas que se han hecho eco, a lo que la Asociación de Periodistas de Alemania se ha referido como un intento de amordazar los medios de comunicación. Habrá que esperar a ver cómo actúa la justicia y cómo se resuelve el caso a nivel judicial. Pero de lo que quería hablar principalmente no es del tema de los abusos en sí, más que nada porque no hay mucho que hablar, es algo despreciable y solo demuestra una vez más cómo determinados hombres utilizan su poder para abusar de mujeres más jóvenes y todo este tipo de prácticas lamentablemente tan asociadas con el rock and roll, el fenómeno de las groupies, toda esta movida que en los 70 parecía tener gracia, pero que a día de hoy es bastante cuestionable. Espero que todas sus víctimas encuentren justicia y que de una maldita vez este tipo de situaciones dejen de pasar. Pero además de esto, como fan, porque yo personalmente he sido muy fan de Rammstein, hay algo que a mí me toca profundamente las narices y es que se rompe algo que debería ser sagrado.
A muchas personas, entre las que yo me incluyo, nos gusta ver artistas que interpretan personajes oscuros, dementes, controvertidos, personajes que representan cosas ocultas del ser humano pero que existen y son reales, y que se representan a modo de performance, o bien como crítica o parodia, o simplemente para provocar reacciones que tienen que ver con lo turbio, lo oscuro, con conmover artísticamente desde lugares peligrosos que habitan nuestras almas, exagerándolos. Como si de alguna manera habitar lo monstruoso que existe en el mundo como un personaje volviera al mundo un lugar menos hostil. Por eso me gustan Rammstein o me gustaba Marilyn Manson, porque afrontan y encarnan en el escenario todo lo que me da miedo, mostrándolo, poniendo encima de la mesa, en lugar de negarlo y ocultarlo hipócritamente. El arte no tiene por qué ser bello, ni cómodo, ni correcto. Del mismo modo que un artista puede representar en un cuadro algo horrible, algo feo, algo que detesta, criticar una situación, también lo deberían poder hacer los músicos. Pero lo que sí que tiene que ser el arte, cuando se trata de representar este tipo de situaciones, es ficción. Hay un pacto tácito entre este tipo de artistas y su público, que es que todo es falso, que todo es una representación. No entra en ese pacto que el artista en realidad utilice al personaje para dar rienda suelta a sus instintos más bajos, más oscuros, que sea un sádico, un psicópata, un maltratador o un violador, que en realidad haya sido siempre eso que representaba para nosotros y que nosotros entendíamos como una mera performance. Hay algo muy triste en todo esto, una traición que me apena profundamente, no solo por la empatía hacia sus víctimas, sino por utilizar un vehículo como el arte, como la música, como el shock rock. El rock que ficciona personajes oscuros o monstruosos, con mayor o menor lore en ellos, siempre me ha gustado. Alice Cooper, Kiss, Lordi, Ghost. Y me siento profundamente decepcionada cuando compruebo que el verdadero monstruo estaba debajo del maquillaje o de la ropa escénica. Ya pasó con Manson y ahora con Rammstein, y me molesta muchísimo que siempre haya hombres diciendo ¿y qué esperaban las tías que entraban a ese camerino? Los mismos que piden separar obra y artista culpan a las mujeres por no separar al artista de su personaje y ser tan ingenuas de creer que no iban a ser violadas, abusadas o violentadas. Claro. Pues mira, lo siento, pero no. Yo no espero que nadie abuse de mí en ningún camerino, sea su personaje escénico como sea, y juegue con la monstruosidad, la maldad, la turbiedad o cualquier otra emoción abyecta y oscura. Porque esa es otra. Basta ya de tratar los camerinos como espacios sin ley donde si entras como mujer tienes que aceptar todo tipo de abusos o de proposiciones, porque prácticamente se entiende que entrar a uno es consentir tener sexo con sus propietarios. Sí. Un camerino, como cualquier otro lugar, debería ser un espacio seguro para las mujeres donde nadie abuse de ellas, ni las drogue, ni las acose, y menos en nombre del arte. Ha sido, la verdad, que bastante impactante y es una sensación de traición brutal, tal y como estás comentando, por el tema de lo que han roto, este pacto que ha roto desde el principio, ¿no? Por lo visto llevan muchos años rompiéndolo, no es ahora que ha explotado. No, claro, ahora ha salido, pero por lo visto esto lleva pasando muchísimos años. Muchísimo tiempo. Es una traición a muchos niveles. Esa traición también de cómo nosotros desde siempre, sobre todo los que hemos amado en algún momento o seguimos amando el hard rock o el rock duro, contra esas personas que prejuzgaron enormemente esa música, diciendo que por cantar grave, decir palabrotas y hablar sobre temas feos era gente fea y gente horrible. Claro, es darles la razón. Es darles la razón, y es rollo, tal cual lo que has dicho, que lo has dicho súper bien, es ese tema de cuando tú como artista interpretas ese papel, como que automáticamente se supone que la persona que hay detrás es una persona que está por encima de eso. Claro. Automáticamente piensas que el de Rammstein es un tío de puta madre y que Marilyn Manson tuvo una fama de ser un tío súper inteligente y súper guay muchísimos años. Claro, porque es como que a mí, yo personalmente conecto, por la misma razón por la que me gusta ver documentales de true crime o me interesa la criminología, hay algo en mí que necesita conocer la oscuridad para no tenerle miedo. Claro. Y necesito, y teatralizar lo que temo, lo que odio, lo que me asusta, lo que me perturba, lo que me inquieta, como público, como consumidora de arte, siempre me ha gustado. Me gustan los cuadros y me gustan los escenarios. Yo disfruto mucho del personaje y de todo el lore que hay de Ghost, ¿no? El rollo de que sea un papa, el rollo satánico, el satanismo pop, pero por ejemplo, en el caso de Ghost, que es, bueno, yo creo que es el último gran grupo de shock rock, pero también pasa con Alice Cooper, que sí que hay como una molestia por su parte muy grande en dejar muy claro el tema del personaje y el tema de la ficción, ¿no? Y
es como que en el caso de Ghost, todo lo que hay detrás, al menos de momento, es extraordinariamente puro, precisamente porque están representando lo opuesto y meten mucho humor y se molestan mucho en utilizar el humor y en crear personajes que sobre el escenario pueden ser muy tétricos o muy tal, pero en realidad luego en los vídeos que crean y demás, pues siempre hay un punto de humor. Y con Alice Cooper pasa que es un personaje muy entrañable de la historia del rock y bueno, también es un personaje que, jolín, que ha quedado ya, son tantos años que ya ha dejado de ser, incluso ya no asusta a nadie, ¿no? Pero es muy... Jolín, a mí me gusta mucho consumir ese tipo de música, ese tipo de personajes. Me encanta que el rock and roll haya jugado con eso. Entonces, de repente, que se aprovechen de eso, de esa confianza que como fan les otorgas para que hagan esa performance con lo que te aterra y te aterren de verdad, convirtiéndose ellos en monstruos, es que me parece algo horrible y, por supuesto... Quiero decir, no me parece peor que el hecho en sí, pero que no solo es el hecho en sí, que es, obviamente, y de manera objetiva y a todas luces, terrible. Y además no solo es terrible, es que son delitos, ¿no? Y hay tantas cosas que se entrelazan ahí que tiene que ver con el abuso de poder, con seguir perpetuando el rock como un espacio machista para considerar a las mujeres objetos sexuales, el tema de las diferencias de edad, el tema de utilizar drogas. Yo qué sé, tío. Es que al final... Siempre es que se van es el mal puro. Pero es que al final siempre se van por los mismos putos sitios. Es que es que son hasta aburridos en el sentido de mucho Rammstein y mucho ruido y mucha movida. Y al final quieres hacer lo mismo que hace un humorista español cutre. O sea, quieres follar con tías muy jóvenes. Es básicamente lo que quieres hacer. Es que es cutre hasta para eso. Claro. Es jodido porque entraña cosas muy graves, pero es que al final es tan básico. Claro, es como tan original con crear tu personaje y al final tan cutremente malo para ser tú como persona. O sea, por lo menos yo qué sé, pues es lo que dices, ¿no? Al final tienes una tía seleccionándote tías buenas, que eso es algo que se lleva haciendo desde los 70 y les pones rohypnol porque eres lo peor. O sea, es como... Bueno, en el caso de que esto se demuestre, que está todo por demostrar, ¿no? Estamos con una sección entera, pero está todo por demostrar. No, pero me refiero que en este caso es lo que te digo, ya la justicia ya actuará y ya dirá, pero... Aunque no haya, obviamente, si una persona está drogada contra su voluntad, bueno, o incluso está drogada con su voluntad, no está en condiciones de consentir nada, pero que aunque hubiera sido con consentimiento y fuera todo legal, me da igual. No es sigue igual, habiendo cosas muy graves detrás de seleccionar a las mujeres como ganado, incluso aunque ellas quieran, que me parece súper guay. Solo con eso. Pero aunque no pasara nada en eso, solo fuera esa selección, ya es horrible. Y además lo que me molesta más aún de esto es que hay un montón de tíos que esgrimirán el argumento de que las personas o las feministas que nos quejamos de esto somos unas moralistas. Y es como que no, tío, que yo estoy súper a favor del sexo, drogas y rock and roll, que a tope con las orgías. Pero por favor, podéis hacer orgías con personas de vuestra edad, que no tengan 40 años menos, que no estén drogadas y a las que no tratéis como ganado. No, ¿por qué? Porque no estáis preparados, porque tenéis puto pánico a relacionaros con las mujeres en igualdad, porque eso es lo que te pasa. O sea, haced orgías, drogaros todo lo que queráis, a tope con el sexo y con las drogas, pero hacedlo sin abusar de nadie, sin aprovecharos de gente que os admira, que está prácticamente en la adolescencia, para poder desplegar todo vuestro encanto, para poder utilizar el arma más barata, que es gente que me admire por cómo canto. ¿Por qué no pruebas a relacionarte con gente que te conozca como ser humano y quiera follar contigo porque eres una persona normal, ¿sabes? Y te deseen porque eres un ser humano guay y no una babosa asquerosa y un violador. Es que de verdad, o sea, es que no me pone de los nervios, porque además eso, es que no os gusta el sexo. Sí que nos gusta el sexo, cariño, lo que no nos gusta es que abusen de nosotras, ¿sabes? Entonces, aunque esas mujeres consientan, que me parece estupendo, pero tío, que tienes 60 años. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que es patético, tío, y ya está bien, o sea, y además es tal cual lo que tú dices, ¿no? O sea, nos hemos pasado la vida dando la cara por el rock and roll,
porque era una música elevada, con valores, que ejercía críticas contra un montón de cosas y qué tal, y que inteligentes son. Mira qué pintas, pero luego son inteligentes, para que luego os lo carguéis todo. O sea, es que de verdad no puedo. Y además que a mí Rammstein es un grupo que me flipa y me gusta mucho su música y bueno, pues es terrible esto. Me siento muy mal. Me siento muy mal porque además no los he visto nunca y ahora ya no los voy a ver, porque ¿para qué? Yeah. Aunque bueno, yo no tengo riesgo, tengo 42 años, a mí no me quieren ver ni en pintura esa gente. Pero es que no, estoy mal con esto. Estoy mal. Lo entiendo, Montipiro. Bueno, llegamos al final y tenemos que contar unas poquitas novedades. La primera es que vamos a hacer un show en directo en Valencia el 15 de julio, sábado, en el Shangri-La. Muy bien. Para más información, os pasáis por nuestro Instagram, Todo Mal Podcast, y ahí tendréis el cartel y el horario y todo lo demás y la movida. Pero apuntaos en la agenda, 15 de julio. Bueno, si oís este programa el domingo, el día que sale, seguramente no habrá cartel aún. Claro, pues bueno, vais consultando. Lo habrá. Vais consultando. Pero 15 de julio, sábado, os lo apuntáis en la agendita o en el Google Calendar, o lo memorizáis, lo que queráis. Pero allí estaremos, en el Shangri-La, en Valencia. Segunda cosa. Novedad, este año... Por las peticiones que hemos tenido en los últimos veranos, que siempre paralizábamos el cobro del Patreon y la gente nos decía que no lo hiciéramos porque teníamos derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas, pues vamos a hacer esto. Hemos cogido la palabra y vamos a seguir cobrando el Patreon. Por supuesto, el que no lo quiera pagar se puede dar de baja, pero además hemos incluido una nueva opción para esa gente que está ahí, que dice, ay, no me quiero dar de baja, pero tampoco les quiero dar a esta gente dinero porque sí. Bueno, hemos habilitado una nueva recompensa que se llama Gusano de Vacaciones, para que, si queréis, os cambiáis a la modalidad Gusano de Vacaciones y nos dais 1 euro al mes. Perfecto. 1 euro al mes. Si por 1 euro al mes te das de baja, de verdad, yo ya es que no sé, de verdad, es una cosa ya que me sobrepasa. Así que podéis darnos 1 euro al mes, seguís apoyando a Todo Mal en nuestras vacaciones, que las necesitamos porque ya no sabemos de qué cojones hablar, no nos soportamos ya, nos caemos fatal y necesitamos parar. Bueno, ahora yo me he dado por el periodismo y te he hecho una sección aquí de Gijón, pero no, necesito vacaciones ya. Necesitamos vacaciones de verdad porque estamos saturados a nivel mental. Entonces, estas son las novedades. Si te quieres hacer Patreon ahora, bienvenido seas, patreon.com/todomal. Ahí te esperamos. Puedes empezar siendo Patreon, siendo Gusano de Vacaciones. Claro, lo entendemos. Sí, y además vamos a dar también la bienvenida a un montón de Patreons nuevos que hemos tenido. La verdad es que un goteo bastante guay. Entrada directa. Esta semana tenemos a Nuria. La mencionaste la semana pasada. No, es otra Nuria. ¿Otra Nuria distinta? Es otra Nuria. Bien, bueno, tenemos a Nuria. Bienvenida Nuria otra vez. Tenemos a Guybrush. ¿Guybrush no estaba ya? Y me suenan todos. No, son nuevos. Vale. Tenemos a Estela, tenemos a Guybrush y tenemos a Nuria. Ese es del Monkey Island. Del Monkey Island. 3 personas fantásticas. Seguro. ¿Quién es más fantástica que los demás? Estela es la más. Estela es más fantástica, lo siento los demás, pero Estela la queremos muchísimo. La Patreon de la semana. Así es. Y nos vamos a despedir con el primer single de una banda valenciana que se llaman Desert Vipers. Muy bien. Que han sacado este single que se llama Melted Lights. Temazo, se me queda bastante en la cabeza, la verdad, cuando lo escuchas. Con la voz de Ana, que es muy guay. Y la semana que viene, por última vez, más y o peor.